Buenas tardes, profesor. Nosotras somos Laura Isabel Saldarriaga Arango y Juliana Jaramillo Henao. Elegimos un paciente que se intervino para estafilectomía y rinoplastia, un canino bulldog francés de 3 años, macho con condición corporal 3 de 5. Reporta historial de alteraciones gastrointestinales, baja resistencia al ejercicio, estridores a la auscultación, jadeo constante, anestesias previas sin complicaciones y reacciones medicamentosas no había presentado nunca. Los fármacos administrados se repartieron en cuatro fases, en la cual está la premedicación de dexmedetomidina ketamina, y la inducción fue con el propofol junto con la preoxigenación. En el intraoperatorio se continuó manejando la infusión analgésica, se administró protector gástrico, analgésico, antiinflamatorio, antiemético y el antibiótico. Y adicional en esta fase también se realizó el bloqueo del nervio trigémino de forma bilateral. En el análisis de los medicamentos, en la premedicación se utilizó dexmedetomidina, un alfa-2 adrenérgico lipofílico que inhibe la liberación de norepinefrina en la membrana presináptica. Esto genera hiperpolarización de las neuronas, inhibiendo la conducción nerviosa. Su efecto analgésico es por la inhibición de la liberación de la sustancia P y glutamato. Se une a proteínas en un 94%, tiene metabolismo hepático por hidroxilación y la excreción es renal en un 96%, fecal en un 4%. Puede producir hipertensión por vasoconstricción, bradicardia refleja, hiperglicemia por inhibición de la insulina, vasoconstricción periférica, tiene efecto analgésico y disminuye la lubricación ocular por disminución de la lágrima. Su reversor es atipamezol. La ketamina es un inhibidor de los receptores MDA, reduce como tal la liberación del glutamato, por lo cual aumenta el tono simpático. Tiene una unión a proteínas del 50%, su metabolismo es hepático por desmetilación e hidroxilación, genera un metabolito activo que es la norketamina en un 10 a un 30% y su eliminación es renal. Puede generar hipertensión, hipersalivación, depresión de la parte respiratoria en dosis altas, lo mismo que vocalización y despertares erráticos, hipertermia poco reportada y si genera mucha permanencia de ojos abiertos, entonces hay que utilizar mucha lubricación. Como inducción se utilizó el propofol. Es un sedante e hipnótico que potencia el neurotransmisor GABA, que es un depresor potente. Al unirse al receptor GABA, lo que hace es ingresar cloro al interior celular, haciendo que ésta se hiperpolarice. Tiene un inicio de acción entre 1 a 2 minutos de la inyección. La unión a proteínas es de un 95 a 99%, su metabolismo es hepático por glucuronidación e hidroxilación y tiene eliminación renal. Puede producir depresión respiratoria y apnea a altas dosis y administración rápida. Puede producir hipotensión porque hay vasodilatación sin aumento de la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco. En el omeprazol vemos que es un inhibidor de la bomba de protones, tiene una unión irreversible e inhibe como tal el transporte de hidrogeniones. Su metabolismo es hepático con el citocromo P450, su excreción es renal en un 80% y tiene unión a proteínas en un 97%. Es poco común que genere reacciones de hipersensibilidad. En algunos pacientes podría desencadenar emesis, diarrea, tenesmo y su uso prolongado en gastritis atróficas es común. La dipirona o metamizol. Este medicamento es un AINES antipirético que genera inhibición de la COX-1, COX-2 y COX-3 y por lo tanto disminución de prostaglandinas inflamatorias. Su efecto es antiinflamatorio, también tiene efecto analgésico, antiespasmódico por inhibición de los movimientos intestinales y también inhibe la acción plaquetaria. Cuando llega al torrente sanguíneo es hidrolizado y se genera el primer metabolito que se llama 4-metilaminoantipirina. Luego va al hígado y genera su segundo metabolito, 4-aminoantipirina, que esta segunda es la que más actúa en caninos. Genera hipersalivación al aplicarse por vía intravenosa rápida, puede generar úlceras gástricas e hipotensión. Como antiinflamatorio se utilizó la dexametasona, que es un glucocorticoide, el cual tiene un efecto prolongado, pero tiene una acción rápida. Inhibe como tal la fosfolipasa A2 y además inhibe la liberación del ácido araquidónico en la cascada del proceso inflamatorio. Tiene una unión a proteínas del 77%, un metabolismo hepático y su excreción es netamente renal. Lo que genera en el riñón es un aumento como tal en la diuresis, ¿cierto? Por lo cual hay excreción de potasio, de calcio, de sodio, de cloro. Aumenta también la secreción
disminución de ácido en la parte estomacal y la disminución de moco de este, y puede generar hiperglicemia. El maropitant es un antiemético antagonista de los receptores NK1. En estos receptores inhibe la unión de la sustancia P, que es el neurotransmisor que genera la emesis, por ende disminuyendo el vómito. También disminuye contracciones de intestino delgado con efecto antiespasmódico analgésico. Su metabolismo es hepático por dos enzimas del citocromo P450 por hidroxilación. Se une a proteínas en un 99,5%, disponibilidad de un 91% cuando se pone subcutáneo, excreción renal y fecal. Pocas reacciones alérgicas, puede generarse también hipersalivación, hipotensión, letargo y puede llegar a disminuir la concentración alveolar mínima de los inhalatorios. Como tal, en el antibiótico, el amoxicilina clavulánico es un antibiótico beta-lactámico que inhibe como tal la síntesis de la pared celular porque es un bactericida, tiene una unión a proteínas del 20%, su metabolismo es por hidrólisis y su excreción es renal. Sí puede llegar a presentar mayor cantidad de reacciones de hipersensibilidad, pueden ser de tipo cutáneas como erupciones, puede desencadenar fiebre, pancitopenia o de tipo gastrointestinales como anorexia, mesis y diarrea. En dosis muy altas o en tratamientos muy prolongados se ha demostrado hepatotoxicidad y neurotoxicidad. Para el bloqueo se utilizó bupivacaína, que es un anestésico local que bloquea los canales de sodio en las membranas celulares, inhibiendo así la propagación del impulso nociceptivo y motor, depende de la concentración. El inicio de su acción desde su inyección es de 30 a 20 minutos. Se absorbe a la circulación sistémica, se une a proteínas en un 95%, su metabolismo es hepático y excreción renal. La aplicación intravenosa puede llegar a generar bloqueo atrioventricular por depresión de la conducción del nodo sinusal y como viaja al sistema nervioso central, puede producir trémores, convulsiones y depresión severa. El isoflurano es un anestésico inhalado que actúa directamente en los receptores del GABA, específicamente en la subunidad alfa, en donde hace que aumente el cloro de forma intracelular, generando hiperpolarización. Su absorción se da por los alvéolos, su metabolismo es netamente hepático y su excreción se da principalmente en la parte pulmonar. Aunque se da en una pequeña fracción desde la parte renal. Genera depresión del miocardio, de la parte respiratoria, aumento de la presión intracraneana y hipotensión cuando se usa a dosis altas o por tiempo prolongado. Cuando hablamos como tal de los análisis de riesgos o complicaciones que se pueden llegar a dar durante este tipo de procedimiento, podemos considerar uno, edematización o inflamación severa de las vías aéreas superiores, la cual puede llegar a desencadenar alteraciones durante el procedimiento quirúrgico o incluso en la fase de recuperación, permitiendo que se tenga que prolongar la permanencia del tubo endotraqueal en este tipo de pacientes. Úlceras corneales asociadas a los medicamentos como la dexmedetomidina, la ketamina, el propofol o el mismo bloqueo regional. Las interacciones de todos los medicamentos, que como vimos son muchos medicamentos los que utilizamos y al sumarse pueden generar bastantes cambios hemodinámicos. Tipos de hemorragias que se pueden llegar a presentar por el procedimiento y la broncoaspiración asociada como tal a la parte mecánica de pronto en el momento de intubar el paciente o directamente por su misma anatomía podría llegarse a presentar más el efecto de algunos medicamentos que estamos utilizando. El procedimiento se realiza en el siguiente orden y se debería pues manejar de la siguiente manera. El acceso venoso inicialmente, luego hidratación previa, premedicar el paciente y ponerle su preanestesia, preoxigenarlo, tener un checklist para intubación con sus respectivas herramientas, luego instaurar el monitoreo completo, continuar con la terapia de fluidos, luego hacer el mantenimiento anestésico con cualquiera de las herramientas que tengamos, soporte de temperatura todo el tiempo, realizar el bloqueo locorregional, eh, luego se realizaría el procedimiento quirúrgico como tal, rescate analgésico en caso de que el paciente lo necesite y el paciente sale a recuperación con monitoreo, control de temperatura, todo el tiempo, estar pendiente de él hasta realizar nebulizaciones, permanecer el tubo endotraqueal hasta que el paciente esté consciente y infusiones analgésicas.
Como consejos o recomendaciones, tenemos que se puede llegar a complementar en la parte de la premedicación, de pronto con un opioide como el butorfanol, el cual va a generar ese efecto sedante que va a permitir también un leve efecto analgésico y tiene esta parte antitusiva que va a favorecer como tal este tipo de pacientes por su condición anatómica al evitar un poco la parte de emesis. Y al bloquear la parte del reflejo tusígeno, también vamos a evitar que se aumente la presión intraocular y la presión intracraneana, lo cual sería deleterio por su condición anatómica. En cuanto a la parte de premedicación, también podemos sugerir que se adicione el medicamento del maropitán en ese momento, previo a la administración de los opioides o del alfa-2 agonista, para así evitar de pronto los eventos de mesis o incluso de náuseas. También podríamos llegar a utilizar ondansetron si queremos bloquear más la parte de las náuseas y así poder minimizar la probabilidad de broncoaspiración con estos pacientes al momento de recuperación anestésica. Se recomienda complementar el bloqueo con un coadyuvante con el fin de prolongar el tiempo de acción analgésico. Se utilizaría dexmedetomidina, que genera un inicio más rápido del bloqueo y un efecto más prolongado, y dexametasona para un efecto más prolongado, pero reduce ese el dolor tardío. También en la recuperación se recomienda realizar nebulizaciones con adrenalina, que ha demostrado efectos en la disminución del edema de vías aéreas, porque genera vasoconstricción de los vasos de la mucosa, esto debido a su acción en los receptores alfa-adrenérgicos. Y por último, utilizar siempre lubricantes oculares de manera periódica, tanto intra como post, ya que tanto el bloqueo como los medicamentos como la ketamina y la dexmedetomidina pueden generar que ese globo ocular se reseque demasiado. Bueno, en las interacciones de medicamentos tenemos. La desmetomina interactúa con la ketamina, el propofol e isoflurano y opioides, disminuyendo su dosis en un 40 o un 60%, ya que tienen un efecto aditivo. La ketamina tiene como tal interacción con la dexmedetomina, propofol y bupivacaína. La mezcla de estos puede generar depresión como tal del sistema nervioso central. En cuanto con el antibiótico, tiene efecto de sumación porque aumentan las concentraciones séricas de ambos y ambos se eliminan como tal en la parte renal. Lo mismo con la parte de la dipirona, tiene un mayor daño renal al aumentar como tal la concentración y afectarse como tal la tasa de filtración. Con la dexametasona se genera es un efecto catabólico porque puede generar debilidad de la parte muscular o miopatías. Con la dipirona, no se, al ser una AINES, no se debería combinar con otros AINES como el paracetamol, ya que aumenta el riesgo de injuria hepática, ni con anticoagulantes, porque aumenta el riesgo de sangrado. Con la dexametasona se encontró que su interacción más profunda con el propofol es generar toxicidad muscular, principalmente miopatías, rhabdomiólisis o mioglobinuria. La parte del antibiótico se encontró interacción con la dexmedetomidina y con la ketamina, en donde se generan riesgos de injuria renal. Con la parte de la dipirona se encontró también que tiene un agente nefrotóxico porque puede afectar la tasa de filtración dependiendo de las dosis a las que se administren. La bupivacaína puede llegar a generar metahemogluminemia. La bupivacaína interactúa con los opioides, ya que tienen efecto analgésico sinérgico, disminuyen las dosis de ambos medicamentos. Y en la parte del isoflurano vemos interacción con la dexmedetomidina, ketamina, pueden generar como tal una disminución de los requerimientos como tal alveolares en la parte de la CAM. Ambas van a generar depresión desde tal de la parte central. El propofol también va a generar depresión desde la parte central en conjunto con el isoflurano y el isoflurano junto con la dexametasona pueden generar un aumento en la combinación, ¿cierto? Entonces pueden hacer que se dé una disminución en la concentración sérica de ese isoflurano. Esto sería todo lo que tenemos pues para compartirte, Doc. Muchísimas gracias.